Continuamos con más información. En esta contienda electoral se han presentado diversas acciones legales contra candidatos que pueden detener su participación. Acción Ciudadana indaga en la fase en que se encuentran los distintos procesos. Contra los 158 diputados, José Ángel Lee presentó una solicitud de antejuicio por el incumplimiento de deberes y que ha tenido retrasos para conocerlo. Que se elevó a la Corte Suprema de Justicia el 28 de julio de 2015 para conocimiento de la Corte Suprema de Justicia. La petición es importante porque de fondo lo que pide es hacer valer el mandato constitucional. Esperan una resolución pronta y cumplida en principio de igualdad. Además, ha retardado el proceso de depuración en el Tribunal Supremo Electoral. Vamos nosotros a remitir algunas solicitudes al Tribunal Supremo Electoral, acompañándolos de un estudio jurídico que establezca un poquito más de orientación en el tema del artículo 113 de la Constitución. Recuerdan que el artículo 46 antepone el interés social ante el particular. Quienes quieran optar al cargo X, Y o Z, lo que tienen que llenar es ciertos requisitos, y esos requisitos incluyen la honorabilidad. Es evidente que la honorabilidad en este proceso está siendo y es conocida públicamente de que está siendo afectada. Resaltaron los casos del exalcalde de Cajolá, Quetzaltenango, candidato a alcalde de San Pedro Zacatepeque, San Marcos y candidato a alcalde de San Pedro Jocopilas, Quiché. Por unas elecciones en paz, Ana Lucía Morales y Daniel Ramírez. Más del tema, el Tribunal Supremo Electoral ha ejecutado menos del 50% de su presupuesto para elecciones. El mayor gasto será luego de las elecciones, indicaron las autoridades, que esperan no traiga consecuencias el desfinanciamiento del presupuesto electoral. La ejecución presupuestaria del Tribunal Supremo Electoral supera los 168 millones de quetzales, es decir, un 35% de los 500 millones del presupuesto asignado para las elecciones. De acuerdo al director financiero de la institución, el mayor gasto se realizará luego de las votaciones, en el último trimestre, con el pago de prestaciones al personal temporal y arrendamiento de inmuebles, entre otros. Por eso llevamos un control casi que diario de cómo estamos ejecutando para poder estar en sintonía con la realidad y buscar alguna medida alterna inmediata, aunque ya las hemos evaluado y hemos tocado puertas, pero tal vez llega con una situación así más emergente, conseguimos apoyo, ¿verdad? Será en ese momento cuando el Tribunal Electoral pueda ver las consecuencias del presupuesto desfinanciado otorgado para organizar las elecciones al asignarle 189 millones de quetzales menos. Esperaría que si tuviéramos algún retraso, algún déficit, ellos nos asistieran rápidamente, ya sea vía una ampliación presupuestaria o un crédito, ¿verdad? Sobre el último pago de la deuda política correspondiente a 22 millones de quetzales, el primer partido en cobrarla fue Unión del Cambio Nacional, al desembolsársele 1.6 millones de quetzales producto de la deuda de las elecciones de 2011. Por unas elecciones en paz, Carolina Leverón y Jorge Hernández. Bueno, hay una campaña enfocada a la participación en el proceso de elecciones de las mujeres y de personas transexuales del país. Arrancará con la utilización de medios alternativos para llegar a las zonas marginales y rurales de Guatemala. Como un esfuerzo complementario a la campaña del llamado al voto institucional del Tribunal Supremo Electoral, la Fundación Internacional de Sistemas Electorales IFES, USAID y la Embajada de Noruega lanzaron una campaña orientada a la mujer y a la comunidad transexual. La campaña que vamos a apoyar es un mensaje hacia la mujer, para un voto consciente, libre de la mujer guatemalteca. Por supuesto, esto es incluyente de todo el ciudadano guatemalteco, ¿no? Ustedes saben muy bien, esta ha sido una elección, un proceso electoral muy apático, un proceso electoral muy atípico, así que yo creo que cualquier esfuerzo que pueda sumarse al llamado al voto de la ciudadanía guatemalteca para este proceso electoral es importante hacerlo. La campaña, como les dije, pues sí, es dirigida hacia el género, pero también va a incluir algunos mensajes específicos para alguna población dentro de la diversidad sexual de Guatemala, específicamente hacia la mujer transexual. La mayoría en el padrón electoral está integrada por mujeres, que suman 4.074.550, para lo cual se utilizará una nueva estrategia. Radios, televisión, pero lo importante es que también vamos a usar medios alternativos como mercados cantonales,
perifoneos, etcétera, para llegar a esa población rural y esa mujer rural que tanto necesita estar consciente de su voto, ¿no? Ya que recuerden que a veces hay mucha manipulación a nivel rural con alguna manera del voto hacia la mujer por algunos partidos políticos, ¿no? Ante la sombra del ausentismo en las urnas, AIFES considera que el Tribunal Electoral le compete una campaña informativa, aparte de la motivacional, para convencer a los ciudadanos de la importancia de emitir el sufragio. Por unas elecciones en paz, Carolina Leverón y Jorge Hernández. Y el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona colocó esta mañana un tuit en el que hace referencia a la importancia que tiene saber a quién se le va a entregar el voto en las elecciones. En su red social escribió: nadie envía a su hijo a examinar con un pediatra, un pederasta. Seamos igual de rigurosos a la hora de votar. Es un país lo que se entrega. El comentario del artista guatemalteco se da en medio de un proceso electoral con señalamientos de corrupción hacia varios candidatos. La publicación tuvo más de 1.800 retweets y 1.700 favoritos. Bueno, licenciado, luego de todas estas notas vemos que hay un clamor ante tanta solicitud de antejuicio y señalamientos a diversos candidatos a elección popular. ¿Cómo se puede blindar el sistema para que estos candidatos no sean reelectos? Es lo que buena parte de la población quisiera. ¿Cómo poder sacar a estos personajes señalados y acudir a las urnas con la conciencia tranquila? Mire, no todo se va a poder hacer de la noche a la mañana, pero mucho sí se puede hacer. El tema principal de esta campaña ha sido la corrupción. ¿Por qué? Porque nunca ha habido una CICIG, un MP, listo para perseguir a todos los corruptos. Finalmente lo está haciendo con el caso de la línea, con el caso de la vicepresidenta, han habido extinción de dominio. Es decir, los mecanismos ya están ahí, lo que pasa es que no se habían aplicado. Y hay señalamientos al gobierno de turno, al último gobierno también de corrupción. Y esta corrupción tiene que terminar. Pero mire, todo está también en manos nuestras. Cuando a nosotros se nos presenta una oportunidad de querer corromper a un funcionario público porque nosotros nos piden mordida, ¿qué hay que hacer? Hay que denunciarlo. Pero antes de denunciarlo hay que grabarlo. Hay que tener el celular en la mano, apachar el botón de grabación y grabar la mordida, lo mismo que han hecho con muchas de las personas de la línea. Eso lo puede hacer uno perfectamente bien, es no solo legal, sino deseable. Y más adelante yo quisiera ver que el Ministerio de Gobernación incluso ofrezca recompensas para aquellas personas que entregan un medio de prueba de corrupción que sirva para hacer la persecución penal de un corrupto. Es decir, está también en manos nuestras de la ciudadanía. Ahora, en la parte legal, habíamos escuchado hace algunos días que el G4 proponía o exhortaba que se legislara en algunos puntos de la reforma electoral. Por ejemplo, validar el voto nulo, que alguna parte de la ciudadanía pues está apoyando eso, y también regular la reelección y el transfugismo que tanto molesta a la ciudadanía. ¿Se pueden hacer esos cambios mínimos para este periodo electoral? No, no sería aplicable porque estamos precisamente queriendo aplicar reglas del juego cuando el juego ya comenzó. Pero es un juego que no le gusta a la ciudadanía. Hay rechazo por ese tipo de juego. Claro que hay rechazo, pero tienen que saber que el rechazo es válido ahora y que la reforma sea en un momento en que la reforma se haga válida y de acuerdo con lo que es lo correcto para legislar. Le pongo un ejemplo. Solo hay primera vuelta y segunda vuelta para candidato presidencial y vicepresidencial. Pero usted tiene un alcalde del interior de la República que de repente gana con el 10% del voto, porque no hay segunda vuelta para alcaldes. Eso debería estar en la ley electoral nueva también. Hay otros temas también, María Luisa. Por ejemplo, nosotros votamos por los diputados de la capital. ¿Por qué no regionalizarlos por zonas? Aquí estamos en la zona 12 y zona 2 y zona 11 tiene un diputado en la capital, que no sea 10 diputados por todo el distrito central. Es decir, hay muchas campañas que no van a pasar con esta que está ahorita del tingo al tango entre el Congreso y la Corte de Constitucionalidad. Quieren meter 30% de reclamación que de mujeres, que de indígenas.
conceptos racistas y eso solo los pueden meter en carreras electorales. Ahora, como licenciado, estas. ¿cómo le hacemos para, bueno, esperamos una nueva legislatura, como Sí. usted propone, pero muchos de estos diputados señalados con el sistema actual y las reglas del juego actual fácilmente van a lograr una reelección? Entonces, ¿qué nos garantiza que esa nueva legislatura sí va a tomar en serio una reforma electoral? Porque ahí habrá presión y porque muchos que están en la contienda electoral ahora están diciendo, voten por mí y yo voy a votar a favor de que solo haya reelección, digamos, por 2 periodos. Presión y tiempo sería en ese caso. Habrá presión y habrá Habrá tiempo si presión fuera y habrá tiempo. post-elecciones. Así es, Hay un sí. punto importante, solo lo destacamos, se han establecido dentro de esta nueva reforma voto al extranjero, muy bien, libertad del voto, regulaciones sobre financiamiento, cosas que pues están ahí y la ciudadanía aplaude, pero bien decía Ben Keichin, lo que el G4 pide directamente validez del voto nulo, reelección de legisladores, se habló ahí, pero no de los alcaldes, eso se les olvidó, lo dejaron fuera, no caminó. Comités cívicos postulando candidatos a diputados también y otros puntos importantes que posiblemente, no sé, según lo que yo he escuchado, puede ser que la premura de llegar a cumplir con lo que busca la ciudadanía, la carrera, por decirlo así, esté obstaculizando esto, pero bueno, vamos a ver también las intenciones de los candidatos que sí están llegando, que no llegan a los 105, pero que sí están, también serían interesante analizar. Vamos a hacer una pausa comercial, tenemos más información, volvemos. Volvemos porque campesinos exigen en manifestaciones en todo el país la renuncia de Otto Pérez y expresan apoyo a la CICIG.